creo que un espacio de reflexión que nos demos en la vida para pensar eso que estamos haciendo diariamente, que es o enseñar ética, o enseñar a Descartes, o enseñar a Hume, o enseñar filosofía política, o epistemología, etcétera, pues me parece maravilloso, porque tenemos un compromiso ineludible, y es que como profesores de filosofía, lo que no debemos hacer es vacunar a los estudiantes contra la filosofía. Yo creo que esa es de nuestra gran y principal tarea. Y tenemos como estudiosos de la filosofía grandes retos hoy en día que la educación nos ha planteado, y es que la filosofía empieza a ser llevada a las aulas de primaria y empezar a enseñar filosofía a los niños y enseñar ética a los niños, etc. Eso requiere un cambio estructural en las prácticas pedagógicas que nosotros todos los días tenemos que hacer en el salón de clase, y ubicarnos, que es muy importante. No es lo mismo enseñar filosofía aquí en la universidad a jóvenes que se forman como futuros profesionales o licenciados de filosofía, que llegar a un salón de clase de adolescentes, de muchachos de 15, 16 años, a enseñarles aspectos o problemas de la filosofía, de historia de la filosofía, o ir a grados inferiores todavía aún más. Entonces nuestras prácticas tienen que ser pensadas, y el reto es muy grande, de verdad que el reto es muy grande. Pues en ese sentido creo yo que ustedes tienen una tarea muy importante para nuestro departamento y para la sociedad del Valle y para nuestro país en general. Como segundo aspecto, quería decirles que nuestro departamento de filosofía, algunos lo conocen, otros no, nosotros tenemos dos planes de filosofía, profesional y licenciado. Tenemos una maestría de hace ya más de 20 años, nuestra licenciatura tiene más de 40 ya, y se acaba de abrir ya el doctorado en filosofía. La semana entrante ya tenemos visita de pares por parte del Ministerio de Educación Nacional, y ubicaremos el departamento definitivamente como uno de los departamentos más desarrollados en el país en el tema de la filosofía. Asimismo, nuestro departamento de filosofía cuenta con varios grupos de investigación en ética y filosofía política. Trabajamos en filosofía de la mente, en filosofía de la ciencia, en historia de la filosofía, en hermenéutica, en fenomenología, etc. Esos grupos de investigación que están reconocidos en la Facultad de Humanidades, en la Vicerrectoría de Investigaciones, y también reconocidos en Colciencias, permiten generar un departamento de filosofía sólido. Un departamento de filosofía que cuenta más también con más de, tenemos 19 profesores de planta y más de 12 doctores de planta trabajando en nuestro departamento, pues nos ubican como uno de los mejores departamentos de filosofía del país, sin lugar a dudas. Nuestra revista Praxis Filosófica está también catalogada en los rankings más altos del estándar de conciencias en investigación en este país. En primer lugar, para la Universidad del Valle y para el Departamento de Filosofía es un enorme gusto poder contar con la presencia de ustedes en esta versión del seminario Taller Enseñanza de la Filosofía. Las relaciones entre la filosofía y la enseñanza de la filosofía y la educación de la filosofía a nivel medio y universitario han estado siempre presentes como una preocupación del Departamento de Filosofía. Agradecemos, por tanto, la presencia de los profesores invitados, el profesor Guillermo Bustamante de la Universidad Pedagógica Nacional, el profesor Rafael Gómez de la Universidad San Buenaventura, y a los conferencistas y a los plenaristas, profesor Edgar Troches, profesor Jesús Montoya y profesor Roberto Rodríguez, a Edgar y a Jesús Achucho, nuestro más sincero agradecimiento. Han sido de las personas que más han contribuido a mandar estudiantes para el Departamento de Filosofía, así que la presencia de ustedes es bien importante para nosotros y les agradecemos mucho que estén y que nos acompañen como plenaristas. Bienvenidos, por supuesto, a los alumnos del departamento y a nuestros exalumnos. Para estos exalumnos, la más sincera bienvenida al Departamento de Filosofía, que seguirá siendo su casa y en la que siempre encontrarán las puertas abiertas. Siguiendo con lo obvio y con lo usual, me referiré brevemente a la importancia de este evento.
En el proceso de autoevaluación desarrollado hace más de 5 años de la licenciatura en filosofía, se evidenció las deficiencias que el departamento tiene en la formación del área de pedagogía. Este seminario taller intenta ofrecer algunas soluciones a esta deficiencia. Este seminario taller debió organizarse el semestre pasado, pero por problemas que son de público conocimiento no pudo ser realizado. Agradezco entonces a las personas que han estado detrás de la organización desde hace ya casi un año de este evento, a la profesora Paola Ortiz y al profesor Fabián González, a los monitores que ya nombró Martín, que han estado presentes para el desarrollo de este encuentro, así como a Tatiana y a Claudia, nuestras secretarias. Sin ellos esto no podría hacerse. Para todos ellos, en mi nombre y en nombre del Departamento de Filosofía, mis más sinceros agradecimientos. Las relaciones entre la filosofía, la pedagogía y la educación han estado presentes desde el nacimiento de la filosofía. La mímesis entre el maestro y el discípulo siempre estuvo presente en el pensamiento griego. La paideia no es más que sentir que, de cierta forma, se quiere imitar a quien educa. Esta relación entre maestro y discípulo ha acompañado siempre a la filosofía. Sobra recordar la Academia Platónica, el Liceo Aristotélico o el Jardín de Epicuro. La filosofía medieval estuvo también siempre acompañada por esta relación, y el nacimiento de la universidad obedece, como ustedes lo saben, a una suerte de pacto entre quienes enseñan y quienes quieren aprender. Esto no ha cambiado mucho. Las reflexiones filosóficas acerca de la pedagogía y su relación con la filosofía se mantuvieron en la modernidad, y de una u otra forma la relación maestro-discípulo sigue estando presente hasta hoy. No me detendré en esto, ustedes conocen mejor esta historia. Muchos de ustedes han aprendido lo difícil que es ser maestro. El amor del maestro para con su discípulo es muy diferente al de la madre. Ocurre que el maestro parece duro para aquel que se acoge aún a su mamá, porque el maestro no se dirige al yo existencial que sufre y que desearía ser acariciado. El maestro se dirige al hombre de un modo que es muchas veces cruel para que ese yo sufra. Aquí estamos reunidos para poder ser cada vez más maestros, aprender más de quienes ya lo son y reflexionar acerca de cómo serlo mejor. Esto también es obvio, y es lo que se espera que alguien diga en estos momentos. Lo que no es obvio, y lo que no se suele decir en estos momentos, es el significado especial que este cuarto seminario taller tiene para nosotros. Uno de los más importantes impulsadores de este evento fue Julián Palau. Para quienes lo conocimos, fue un verdadero honor poder estar cerca de él. Lo conocí a mi ingreso en la Universidad del Valle, cuando era un estudiante de pregrado. Odió, como pocos, la insistencia mía en la lectura de los clásicos, mi afán por incentivar el estudio de segundas lenguas y mi obsesión por la argumentación lógica y analítica. Julián aprendió de estos mis defectos, lo que lo hace muy especial. Fue grato volverlo a ver como maestro de esta universidad. Siempre estuvo atento a estudiantes. Siempre fue un maestro en la forma cabal del término. Julián no fue un buen filósofo, pero ni Kant ni Hume lo fueron. Sus errores fueron groseros. No fue un gran artista, pero tampoco lo fue Van Gogh. Fue alguien para quien aprender consistía en equivocarse. Fue alguien que se satisfacía por enseñarle a otros lo que él había aprendido de sus errores. Fue un maestro honesto y generoso. No creo que pueda realizarse una biografía de Julián. Es poco lo que se puede decir de una vida. Su verdad y su obra, como maestro, están en cada uno de nosotros, que fuimos de una u otra forma sus discípulos, y que aprendimos de él lo que es ser maestro. Mil gracias. Tengo la ventaja de hablar ante personas que se relacionan con la filosofía, en cuyo caso no habría que hacer presentaciones de PowerPoint, ni habría que improvisar para motivar, como se dice en jerga pedagógica, porque se supone que ustedes ya están motivados y que no los va a aburrir la lectura, pero también leer es una exigencia cuando uno quiere no perderse un poco por las ramas en las explicaciones, y cuando se ha tomado pues un trabajo previo de preparación. Nosotros, en un seminario que cumplió 21 años en la Universidad Pedagógica, que se llama Filosofía y Educación justamente,
trabajamos durante 3 semestres el tema de las competencias, y a partir del segundo semestre de esos 3 hicimos una investigación sobre el tema que se llama algo así como competencias, una mirada interdisciplinar. Tenemos pues las publicaciones respectivas de los artículos que se llevaron allí a ese foro, artículos que se discutieron pero cuyos autores no estuvieron allí, y los informes de investigación del trabajo que se hizo a partir del segundo semestre. De manera que esto que voy a leer es una especie como de resumen del informe, la parte que me correspondía del informe de investigación. Competencias en los campos educativo y de estudio sobre el lenguaje, porque la categoría competencia proviene, por lo menos eso reconocen los que en Colombia tienen que ver con educación y usan ese término, hasta hace un tiempo reconocían que esa categoría había sido tomada del campo del lenguaje. Por supuesto, ese vínculo se va desdibujando cada vez más, y hoy alguien en educación podría pensar que la categoría, o la noción mejor, nació en la educación, que es el gran invento de la educación. Y también sabemos hoy que hay otras fuentes de las cuales proviene ese concepto, pero digamos conceptualmente me parece como lo más coherente el aporte del lado del lenguaje. El presente escrito pretende mostrar que las competencias en educación no se definen por las mismas relaciones que se definen las competencias formuladas en el campo de investigación sobre el lenguaje, siendo que no obstante en educación se dice haber tomado la noción de ese campo. Si esto es así, se podrá concluir que medidas como la evaluación masiva se soportan en una noción recontextualizada, ustedes saben este concepto es de Basil Bernstein, y no en la categoría que proviene del mencionado campo de investigación, y que por lo tanto no es la noción misma lo que importa en el campo educativo. Para confrontar los dos campos del lenguaje y educativo, se tendrán en cuenta algunos tópicos tomados de la lógica conceptual que dio lugar en su momento a la formulación de 3 competencias a las que me referiré: competencia lingüística, competencia ideológica y competencia comunicativa. Llamo tópicos a las siguientes perspectivas relacionadas siguientes perspectivas relacionales desde las cuales se pugna en el campo del lenguaje por el control simbólico: disciplina, horizonte y propósito, relación con un objeto disciplinar, exclusión e inclusión, juicio sobre los enunciados y valores de lo individual y lo social. No se trata ni mucho menos de una clasificación rigurosa ni exhaustiva de estos tópicos. Son perspectivas que pueden superponerse y a las que se podrían agregar otras. Son las maneras que hemos encontrado al momento de caracterizar los esfuerzos de cada uno de los 3 autores en mención. Primero, la disciplina. Una aclaración que poco se hace en el campo educativo es el hecho de que la categoría competencia viene de disciplinas teóricas distintas. Este hecho debería alertarnos en educación, pues una categoría tiene su especificidad en el campo donde ha sido producida, lo que también quiere decir restricción, pues la categoría puede obrar en el marco de los límites del campo de saber, no por fuera de esos límites. Las reglas cambian al cambiar el juego. El caballo puede tomar una dama, pero solo mientras se juega ajedrez, ya que por fuera del juego es una pequeña figura desprovista de movimiento, dotada de un color que ya no riñe con otro. De esta manera resulta muy importante señalar que la competencia lingüística, formulada por Noam Chomsky en 1965,
existe en un juego llamado lingüística, en una disciplina que posee su propia gramática, su propia lógica. Y como hemos dicho que se trata del control simbólico, no sobra señalar que dentro de esa disciplina hubo en su momento fuertes oposiciones a la categoría chomskiana. Se pueden ver, por ejemplo, en los trabajos de Georges Mounin, de Greimas y de Courtés. No se trata de una categoría de validez garantizada, ni siquiera en la disciplina donde surge. Por su parte, la competencia ideológica, formulada por Eliseo Verón en el 70, pertenece a otra disciplina, la sociología. No obstante, Verón retoma la distinción del campo del lenguaje, pues su interés se ve servido por la categoría lingüística, no sin que este servicio tenga consecuencias para la categoría. Y por último, la competencia comunicativa, formulada por Delheims en 1972, pertenece a su vez a otra disciplina, la etnografía del habla, que es parte del campo del lenguaje, pero que no es la misma disciplina lingüística, incluso teniendo en cuenta el debate explícito que Himes tiene con Chomsky, justamente por la manera como se define en cada caso el estatuto de una disciplina científica. ¿A qué disciplina pertenece la noción competencia en educación? A ninguna. Se toma por fuera de esas implicaciones como si tuviera una validez más amplia que la que posee en las disciplinas respectivas. Es claro que esta aparente universalidad y amplitud se basa justamente en una falta de delimitación, en una falta de claridad, lo cual va a producir buenos réditos a la hora de los consensos, es decir, reconocimiento, no conocimiento, y ausencia de discusión, y en consecuencia de medidas tales como las evaluaciones masivas. Como se sabe, más que de disciplinas, en educación se trata de asignaturas. Por esa razón vemos cómo de manera veloz empiezan a aparecer competencias por asignaturas. Por ejemplo, el profesor Álvaro José Gracia habla de 40 competencias solo para el área de educación física, pretendiendo hablar de lo mismo, pero aplicando la noción a cada una. Lo curioso es que pese a ser específica la categoría competencia en la lingüística, su aplicación a la enseñanza de la lengua en la escuela resulta ser ajena a los procesos que estaban viviendo los maestros del lenguaje en Colombia. Peor aún en las otras áreas que no tienen esa categoría en su arsenal conceptual y sin embargo modifican hasta cierto punto sus discursos para cumplir con lo que les parece ser un requerimiento oficial. Por ejemplo, vea a los profesores de filosofía hablando de competencias. Es decir, las otras áreas se han sentido obligadas a incorporar lenguaje ajeno. En el ICFES, por ejemplo, para hacer las llamadas evaluaciones de la calidad, el equipo de matemáticas empezó a hablar de sintaxis, de semántica, para tratar de unificar, creo que forzadamente, los discursos. Así, la idea de una relación inmanente entre los objetos del lenguaje y de la matemática nunca fue explorada, sino siempre supuesta, con el objetivo de justificar una evaluación de las dos áreas con ayuda de la misma noción. Segundo tópico, horizonte y propósito. El campo de problemas que en cada caso se quiere abordar o producir es distinto, cosa que no se plantea en educación. Chomsky produce su competencia lingüística en el marco de una búsqueda que podríamos formular como de una gramática universal. Su propósito está más en el marco de la psicología, eso lo plantea Lyons, por ejemplo, o de la filosofía, eso lo plantea Georges Mounin, pues se trata de trascender las descripciones de gramáticas particulares para establecer la manera como el ser humano piensa. Al decir que su trabajo se inscribiría de alguna manera en la filosofía, Georges Mounin no deja de ser irónico, pues de todos modos le atribuye a Chomsky poca profundidad en ese campo.
Es más bien en la psicología, y así lo reconoce John Lyons, donde los planteamientos de Chomsky han tenido mejor acogida. Incluso se los ha usado para pensar el diseño de computadores de nueva generación, o esos traductores automáticos que hay ahora en Internet. Lejos de intentar juzgar la perspectiva chomskiana de esa época en relación con el lenguaje, lo que aquí nos interesa es mostrar cómo la categoría de competencia chomskiana es inseparable del horizonte que el autor mismo co-construye y en el que pretende inscribirse. Su propósito es explicar la mente y por ello su competencia tendría un carácter universal. Por su parte, Verón tiene un horizonte muy distinto. Pretende establecer, según sus propias palabras, la producción, transmisión y consumo de significaciones ideológicas en el seno de la comunicación social. Esto ya no tiene que ver con el horizonte chomskiano, donde todos somos seres pensantes y entonces se trataría de buscar ese mentalés que hablamos, sino con una intención de establecer el arraigo sociocontextual de la producción de significación que la hace ser siempre ideológica, asunto que para Chomsky está descartado de su disciplina, en tanto lo ideológico, según Chomsky, no permite deslindar el estudio sobre el lenguaje. El propósito de Verón es explicar una parte de lo social que no está, según él, en la mente. Su competencia, en consecuencia, tiene un carácter social político. Y en el caso de Himes, podríamos decir que el horizonte es una ubicación de lo cultural en la explicación del lenguaje. Se trata de fundar un estudio que no desprecie el contexto comunicativo y que asuma la contribución de significación e interpretación aportadas por la situación de comunicación misma. Es necesario, en este punto, recordar que el propósito de Himes es evitar que se atribuyan las diferencias comunicativas, valoradas socialmente como positivas o negativas, al individuo o a la raza. Es decir, que se entienda que las diferencias de usos comunicativos dependen de las maneras como cada uno ha respondido, con ayuda de sus posibilidades, a la desigual interpelación que desde lo social se le hace. Se trata de que la diferencia social necesariamente produce diferencias comunicativas y que en lugar de decir que las personas son más o menos inteligentes, más o menos competentes, lo que se trata es de entender que sus diferencias son causadas, no congénitas, ni propias de una raza o de una clase social per se. El carácter de su competencia sería entonces contextual, un tanto restringido a la situación de comunicación. ¿Cuál es el horizonte en el caso educativo? Pese a hablarse allí todo el tiempo de objetivos, misión, visión, un estudio a largo plazo muestra que en realidad el horizonte no coincide con los propósitos que los diversos organismos educativos explicitan, desde el maestro hasta la UNESCO, pasando por el Ministerio de Educación y los sindicatos. Más bien se materializa un horizonte de otro tipo, la aplicación de cierta política internacional. En este momento se trata, para poner un ejemplo, de ajuste fiscal, de privatización, pero para ello se habla de evaluar la calidad. Miren nomás en la carpeta que tenemos, se habla de excelencia, calidad, ahí están las palabras. Se habla de evaluar la calidad, de empoderamiento, de excelencia, de gestión, de información oportuna, etc. De esta manera, el carácter de la competencia en educación depende del interés en juego. 3. Relación con un objeto disciplinar. Cada una de las competencias en juego tiene relación con el objeto de una disciplina teórica. No obstante, en cada caso esa relación, no solo el objeto, es distinta. En un caso, recomponer el objeto de una disciplina, en el otro, trabajar en el marco de una disciplina y un objeto dados, refutando no obstante el método, y por último, proponer un nuevo objeto y en consecuencia una nueva disciplina. El primer caso es el de Chomsky.
Él propone su competencia lingüística como el objeto de la disciplina llamada lingüística que ya estaba planteado. El objeto de esa disciplina ya tenía objeto. Según él, se trataba de recomponer el objeto para no perderse en la multiplicidad de lenguas e ir en dirección a una sola gramática en tanto habría una sola mente. Por oposición al estructuralismo lingüístico, que tenía la lengua como objeto de conocimiento, el lingüista norteamericano propone situar el objeto de esa disciplina en la capacidad del sujeto, o sea, pasar de la lengua, asunto social, al sujeto, asunto individual en la medida en que pertenece a la especie. Ahora bien, su competencia sería una capacidad que, por convivir con múltiples procesos, no se expresa tal cual es, pues fiel al paradigma epistemológico occidental, se trataría de que la apariencia y la esencia no coinciden y de que la ciencia se encargaría de mostrar lo que hay detrás de la apariencia. De ahí que haya formulado Chomsky un hablante oyente ideal en una comunidad del todo homogénea. Es decir, detrás de la heterogeneidad, detrás de la particularidad de los hablantes, hay una constante de su mente en relación con el lenguaje, que sería la competencia lingüística. Para Chomsky, perspectivas como las de Verón o de Delhaims verían aspectos aparentes del objeto que a él le interesa. En el segundo caso, Verón trabaja en el marco de una sociología ya constituida, con un objeto ya establecido. No obstante, se impone allí un método, las encuestas. Miren otra vez en su carpeta que hay una encuesta para que ustedes evalúen al final el evento. Es esta lógica la que en ese momento era un escándalo en la sociología, pero hoy ya está absolutamente naturalizada, tanto así que en 4 hojitas de nuestra carpeta ya una es este tipo de métodos. Se impone ahí un método, las encuestas, que según él va en contra de los hallazgos históricos de la disciplina, la empobrecen paulatinamente. Se trata pues de servirse de un lado de una perspectiva social de la lingüística estructural de Saussure. La lengua no se encuentra en hablante alguno sino en el hecho social, y de otro lado de un principio de finitización propio de la propuesta chomskiana. Las infinitas actuaciones provienen de una sola competencia que pone a jugar un número finito de reglas. Servirse de estas perspectivas para retornar a un método de investigación propio de la sociología que permita revelar el funcionamiento real de la producción de sentido es el objetivo de Verón. Si se quiere, se trata de un trabajo que produce una intersección entre el campo del lenguaje y el campo social. Para Verón, el lenguaje no es todo lo social, pero que superaría tanto el psicologismo chomskiano del lado del lenguaje, el asunto no está en la mente sino en la sociedad, como la vulgata marxista sobre la ideología del lado de lo social. Verón está contra la idea de que la ideología es un engaño que nos imponen, los que tienen el poder en sus manos a los que no lo tenemos. Para él la ideología va a tener una explicación en el orden de la semiología. En el tercer caso, Himes no está dentro de una disciplina, ni propone recomponer un objeto, ni cambiar un método. Entiende de otra manera la variabilidad del lenguaje, que le ha permitido a Chomsky excluir de su disciplina lo social por no serle específico. Himes no acepta que la actuación sea azarosa y menos negativa. Chomsky siempre la caracteriza como un déficit a la actuación. Tampoco acepta Himes que lo importante en el lenguaje sea solo del orden de lo gramatical. Así, dentro del mismo paradigma de esencia, apariencia y de permanencia como condición del objeto abstracto formal, se ve obligado a formular otra disciplina, la etnografía del habla, que tendrá como objeto la competencia comunicativa. Obsérvese que no se trata de agregar algo a lo planteado por Chomsky, ni de proponer nuevos problemas a la lingüística. Consiste más bien en una nueva disciplina
que puesta en relación con la de Chomsky, asume algunos de los procesos que interceden entre la competencia lingüística y la actuación, haciendo parecer que el lenguaje tiene que ver con el contexto, cuando en realidad el contexto tiene su propia lógica que no transforma la del lenguaje, aunque la haga percibir de manera distorsionada. Delhaims empezó criticando a Chomsky, pero la crítica terminó por tener que consolidar una disciplina distinta, dado que las objeciones no tocaban, digamos, la gramática misma del planteamiento chomskiano. En la educación, ¿la formulación de competencias tiene alguna relación con objetos de conocimiento? No parece ser así. No parece que la delimitación conceptual sea un problema en ese campo. Más bien, las asignaturas se preocupan por ver cómo aplican la noción en su terreno, so pena de sufrir las consecuencias a la hora de la evaluación. Si la delimitación conceptual fuera un asunto en la educación, la categoría competencia no podría importarse con validez más allá de las disciplinas. No justificaría el propósito de regir en general un proceso en toda su complejidad. Allí, las asignaturas se demarcan más bien por horarios, por disposiciones curriculares, por decisiones de política educativa, no por delimitaciones conceptuales que, como venimos de ver, no son homogéneas ni pacíficas, sino que se dan en el marco de una lucha por el control simbólico. Por eso, en el campo educativo vale cualquier competencia, mientras en el campo del lenguaje no se puede sumar o restar sin afectar cada disciplina. Cuarto tópico, exclusión e inclusión. En su definición conceptual, las disciplinas excluyen ciertos aspectos e incluyen otros, pero no en el sentido, o no necesariamente en el sentido de una segregación, como sí ocurre en educación, sino en el sentido de una delimitación. En el caso de Chomsky, se excluye lo social, que había sido decisivo en la definición que de la lingüística había hecho su fundador, Ferdinand de Saussure. En tanto sería una diferencia posterior a lo humano mismo, que es el objeto de su explicación, de Chomsky, ¿no? Por decirlo así, primero, para Chomsky, primero somos humanos y luego nos organizamos en comunidades específicas. O dicho de otra forma, por el hecho de ser humanos, podemos organizarnos en comunidades. De igual forma, de lo individual, Chomsky excluye la actuación misma en tanto variable, actuación o desempeño, como quieran traducir ese concepto de performance. Excluye la actuación misma en tanto variable y se queda con la competencia que la hace posible en tanto dimensión invariable, pero individual. Fíjense, a diferencia de la lingüística, donde lo invariable era lo social. Por su parte, Verón excluye lo individual como unidad de observación, como lugar donde puede encontrarse la explicación. Recordemos que es a los individuos a quienes se les aplican las encuestas, y retorna a lo social sociriano, agregándole el toque político inherente a su investigación sobre la ideología. Recordemos que su competencia, la competencia ideológica, encuentra entre uno de sus obstáculos el psicologismo chomskiano. Y Himes, por su parte, con el fin de delimitar el objeto de la etnografía del habla, excluye al hablante oyente ideal y a la comunidad lingüística homogénea de Chomsky para quedarse con lo que él supone que son los hablantes específicos en comunidades históricamente determinadas, cuando en realidad pues también estos son abstracciones, pero a propósito de otro objeto. Es el nivel sociocomunicativo constante el que le interesa. En el campo educativo, en cambio, se usa la noción de competencia para segregar y no para delimitar un objeto, que como vimos implica ciertas exclusiones. Se ignora el contexto de tal forma que el saber hacer en contexto, de definición oficial de las competencias en la educación colombiana, queda reducido a la situación de evaluación, de manera que todos los estudiantes en el país tendrían el mismo contexto. La teoría de Himes es tal vez la más ligada a este concepto,
pero justamente en un sentido inverso, pues este autor busca demostrar que la discriminación, como la que producen las evaluaciones, no se puede fundamentar en las propiedades del objeto de investigación, por ejemplo los estudiantes. Lo que incluye el campo educativo entonces es el rasgo universal de la competencia, independientemente de cómo se defina esta, independientemente de que tal definición excluya su utilización en otro campo. Quinto tópico: juicio sobre los enunciados. Cada disciplina puede caracterizarse por el tipo de juicio que hace sobre los enunciados. Pues por supuesto, como me refiero a tres disciplinas que hablan del lenguaje, se supone que el objeto está constituido de enunciados. También, por supuesto, por la delimitación que hace de los enunciados, pero eso sería otro asunto. En tal sentido, este criterio puede resultar redundante con otros planteados antes, pero resulta muy ilustrativo para apreciar las diferencias que pretendemos mostrar. La lingüística generativa transformacional de Chomsky, llamarla así ya es diferenciarse en el seno de la lingüística en general, se ocupa de la gramaticalidad de los enunciados, es decir, el juicio propio de la gramática generativa transformacional sobre un enunciado es su gramaticalidad. En consecuencia con su idea de una mente organizada fundamentalmente en el componente sintáctico, le llama la atención el hecho de que un hablante pueda determinar ante frases jamás vistas si son o no son gramaticales. La explicación de la lingüística tendría que describir esta habilidad del hablante, entender cómo se realiza tal juicio, nunca traicionarlo. La explicación lingüística sería la explicación racional de un juicio que se produce en el hablante de manera automática y no reflexiva. En la propuesta metodológica de Verón no hay una explicitación del juicio sobre los enunciados, pero puede deducirse fácilmente. Se trataría del reconocimiento del sentido de los enunciados como un efecto ideológico. Si los enunciados, en toda su variabilidad, están construidos sobre la base de una matriz social de posibilidad que brinda el paradigma del que se toman los elementos y los sintagmas en que son articulables, el sentido no es más que la ocultación de esta maquinaria, de esta competencia ideológica, y en consecuencia no puede ser conocimiento, saber sobre su producción, sino un mero reconocimiento que desconoce el resorte de su posibilidad. De ahí lo ineficaz de tratar de entender lo social vía las encuestas. De tal manera, entonces, el juicio sobre los enunciados revela una posición del sujeto frente a lo social, pues Verón intenta analizar el asunto en una sociedad estratificada. O bien el propósito de que la significación se siga produciendo y reconociendo de la misma manera, lo cual tiene sus consecuencias en el mantenimiento de un régimen social y político, o bien el propósito de dar cuenta de cómo se produce la significación y en consecuencia la posibilidad de que se produzca y se reconozca de otra manera, lo cual apunta a la transformación del régimen social político. Como se ve, ambas son posiciones políticas de clase que juzgan los enunciados de maneras opuestas. Entonces en Chomsky, gramaticalidad, en Verón, reconocimiento. Pero es Hymes quien más desarrolla el tema del juicio sobre los enunciados. En lugar de apreciarlo solamente desde el punto de vista de la lengua, pertenece o no el enunciado a la lengua, o sea, es o no gramatical, asunto que Hymes entiende como el juicio de posibilidad formal, el etnógrafo inglés lo ve sobre todo desde la perspectiva de la comunicación. O sea, el enunciado es factible o no en virtud de los medios, apropiado o no en relación con el contexto, y tiene una realización efectiva o no en virtud de lo que su ejecución implica. Fíjense que son cuatro valores, digamos, que toma el juicio sobre el enunciado en Hymes.
Todo ello sin privilegiar el sistema lingüístico, como en Chomsky, toda vez que propone una competencia comunicativa relativa a todos los sistemas de signos, verbales y no verbales, que se articulan en los actos de comunicación efectivos. ¿Qué juicio sobre los enunciados resulta más relevante en el campo educativo colombiano? Tal vez el de cumplimiento. Esto a razón de que la introducción de la noción de competencia hace serie con otras palabras como objetivos, indicadores de logro, estándares, cada una de las cuales ha aparecido en su momento, no como una alternativa de trabajo, madurada en dinámicas educativas o pedagógicas, sino impuestas desde una normatividad que desconoce los procesos específicos de realización de la educación y que solamente busca aplicar algo cuya lógica parece venir, al menos parcialmente, de otros campos. De nuevo, ajuste fiscal, políticas de descentralización, de cobertura, evaluación masiva, etc. Sexto tópico: valores de lo individual y lo social. Tanto en el campo del lenguaje como en el campo educativo, a lo individual y a lo social se les asignan unos valores. Ya hemos visto parte de ello en la definición del objeto de estudio de las disciplinas. No en todos los casos queda explicitada la posición del autor frente al asunto, pero puede inferirse. Para Chomsky, el individuo vendría a ser algo así como el soporte psicobiológico de la mente. De allí que piense que los seres humanos ya venimos configurados con un dispositivo de adquisición del lenguaje. En la discusión sobre si el lenguaje es natural o es adquirido, Chomsky toma partido por lo innato. Le importa el individuo solamente en ese sentido, pues la actuación, que también es individual, la considera todo el tiempo en términos de errores de memoria, arranques en falso, cambios de plan a mitad del camino, etc. Y la sociedad, para Chomsky, sería algo agrupable bajo la consideración de fenómenos sin valor gramatical, que tienen pertinencia para otras disciplinas. Eso lo podemos ver cuando Chomsky habla de política. Él considera lo social, por supuesto, pero no lo considera como pertinente en el estudio de la lengua o del lenguaje. En Verón, el individuo sería una ilusión. Es decir, para él no habría propiamente individuos, sino sociedad. Más bien son los efectos ideológicos los que hacen creer a posteriori que existen individuos con su carga concomitante de voluntad, libertad, autodeterminación, etc. En otras palabras, para Verón, el individuo sería algo así como un reconocimiento ideológico basado en el desconocimiento de las condiciones materiales de producción de lo social. Nada innato entonces para un ser, el humano, que se infiere a partir de lo social. Y la sociedad, en consecuencia, para Verón, es aquella base que le otorga materialidad al discurso, aquello que todo discurso significa de una u otra manera, es decir, desde las posiciones de clase posibles. Y para Hines, el individuo sería el lugar donde se juegan el conocimiento y la habilidad, donde se produce el sentido, donde nace la intención de significación. En Hines, la actuación misma presupone otros conceptos subyacentes de competencia que él entiende tanto en el sentido de saber cómo, como en el sentido de saber qué. Desde Chomsky, la competencia lingüística parece incompatible con las competencias ideológica y comunicativa, pues estas no se refieren al lenguaje, sino a la sociedad, aunque sea en dos sentidos diferentes. Una complementación entonces queda excluida, pues lo que pretende complementar está del lado de lo impertinente para una ciencia del lenguaje, y no se pueden sumar unidades de naturaleza distinta. Desde Verón, la competencia ideológica parece incompatible de un lado con la competencia lingüística, si es cierto, como parece suponer el sociólogo argentino, que el lenguaje está subordinado a la ideología.
No se trataría de agregarle la dimensión lingüística a la ideología, suma en la que las partes habrían ganado su especificidad en otro sitio, sino de definir la especificidad del lenguaje en lo ideológico. Y de otro lado, parece incompatible la competencia ideológica de Verón con la competencia comunicativa de Hymes, si es cierto que las regularidades comunicativas se subordinan al sistema ideológico subyacente. Es decir, tampoco se trataría de agregarle la dimensión comunicativa a la ideología, pues todo lo que aparece como diversidad comunicativa y contextual estaría a su vez determinado por un nivel social subyacente, que es el que busca Verón. Y desde Hymes, la competencia comunicativa parece incompatible de un lado con la competencia lingüística, si como piensa el sociolingüista inglés, el lenguaje está subordinado a la comunicación. No se trata de agregar lenguaje a comunicación, sino de entender que el lenguaje es lo que es gracias a la comunicación. Y de otro lado, parece incompatible con la competencia ideológica, en tanto las implicaciones del contexto que construye Hymes no son políticas. No se trata de agregar ideología a la comunicación, pues el contexto que él concibe, que Hymes concibe, no llega a la posición política que quiere sostener Verón. En la educación, en cambio, una vez instalada la noción de competencia, empezó a proliferar una serie de ellas sin más límite que la imaginación de quienes producen la recontextualización oficial y pedagógica. Ya se debe hablar de competencia filosófica, me imagino. Así, cualquier competencia lingüística, ideológica o comunicativa resulta compatible con la política educativa, pues es la noción de moda y hay que sostenerla en esa posición, así haya argumentos contradictorios. Además, resulta útil la competencia lingüística en tanto sea concebido como universal, y la política educativa incluye medidas como la evaluación masiva de la población escolar, es decir, con la misma prueba, universal. Y de otro lado, también resulta útil la competencia comunicativa, pues la comunicación está de moda en educación, particularmente porque coincide con el mandato internacional de que la actividad educativa desarrolle las habilidades básicas, una de las cuales es la comunicación. A propósito de las evaluaciones masivas, que fueron las que introdujeron en educación el concepto de competencia, y por eso estamos aquí hablando de eso y no hablando de cosas interesantes. Con la competencia lingüística de Chomsky no se puede hacer directamente evaluación masiva en educación, pues tal categoría en su campo se produjo para un nivel, digamos epistemológico, que no se tiene en cuenta en el nivel de evaluación escolar y educativa. Chomsky no ha dado un objeto de enseñanza a la educación, y menos un objeto a la evaluación masiva. A lo sumo podríamos decir que aporta un concepto sobre la educabilidad del ser humano. El hombre habla, sí, pero eso ya lo sabíamos. Es más, desde el punto de vista de Chomsky casi podría afirmarse que la asignatura de lenguaje sobra, pues el dispositivo de adquisición del lenguaje es innato y se despliega conforme aparecen las interacciones verbales con corpus de lenguas específicas. Recordemos que Chomsky trata de explicar por qué un niño reconstruye una gramática, siendo que el corpus con el que se relaciona deja mucho que desear desde el punto de vista de su ortodoxia lingüística. Con todo, puede que se mencione a Chomsky en este capítulo de la educación colombiana gracias al hecho de que su competencia es universal, tal como debería ser la habilidad que las pruebas buscan medir, en tanto se aplican a toda la población, salvo que el sentido de lo universal es distinto en ambos casos. Con la competencia ideológica de Verón tampoco se puede hacer evaluación masiva en educación, pues tal categoría en su campo se produjo justamente como una manera de recuperar el análisis sociológico frente al avance de las encuestas, y la evaluación se hace con encuestas. Verón tampoco ha dotado a la educación de un objeto de enseñanza, y menos aún de un objeto de evaluación. En lugar de que alguien pretenda medir la competencia ideológica, se trataría de una herramienta para mostrar cómo los enunciados de las pruebas psicométricas están construidos sobre procesos de selección y ordenamiento socialmente determinados.
ningún instrumento mediría dicha competencia, pero con esa categoría sí podrían caracterizarse tanto la pretensión de medir como los instrumentos mismos. Con la competencia comunicativa de Himes tampoco se puede hacer evaluación masiva en educación, pues tal categoría en su campo, recuerden, etnografía del habla, se produjo para deshacer la discriminación, mientras que las evaluaciones masivas buscan producir justamente una discriminación de la población. En psicometría, por ejemplo, se rechazan las preguntas de una prueba experimental que, como se dice en jerga psicométrica, no discriminan. El objetivo de toda evaluación es percibir una diferencia. Si no lo hace, no sirve. Lo que la categoría de Himes ayuda a entender es que en realidad no se percibe una diferencia, las pruebas no perciben diferencias, sino que más bien la discriminación está producida socialmente de antemano y que los instrumentos son construidos utilizando una variable sociolingüística que necesariamente no es manejada por todos, de manera que al final se verifica la diferencia, pero ahora ya no se considera previa a la prueba, distribuida socialmente, sino como un efecto de las diferencias individuales. Ayer se decía diferencias de inteligencia, hoy se dice diferencias de competencia. De tal manera, lo que es socialmente producido se achaca objetivamente, entre comillas, a diferencias individuales. Himes no autorizaría a evaluar masivamente a una población con arreglo a su categoría. En cambio, autorizaría a entender que todos tienen la competencia que las prácticas sociales le han posibilitado, que en un salón de clase hay una heterogeneidad sociocomunicativa inmensa y que un sistema educativo podría tratar de conocerla y de ofrecer las posibilidades de desheterogenizarla. En el campo educativo se recontextualizaron las competencias del campo de estudios sobre el lenguaje. Ese proceso implicó una transformación de la naturaleza de la categoría hasta convertirla en una noción imprecisa de utilidades proporcionales al alcance del consenso de su utilización y a la ausencia de discusión. En el campo educativo se puede hacer evaluación, comillas, por competencias, sencillamente porque es la nueva manera de hacer la política educativa. Mañana se puede cambiar a otra noción sin problema alguno. Pasamos a una ronda de preguntas. Mil gracias por la ponencia, que ha sido muy interesante. En la educación se está mezclando conceptos o haciendo uso de conceptos que finalmente no le corresponden a la educación, y que estamos cometiendo un error categorial. Los errores categoriales por lo menos suelen ser de dos tipos. Uno es porque se aplica un concepto que no pertenece al campo, y otro es porque no se ha definido todavía qué se entiende por el concepto. Mi pregunta tiene que ver más bien hacia qué tipo de error categorial está, porque la ponencia nos deja una especie de ánimo, bueno, yo diría melancólico, de que esto no va a tener mucha solución mientras no haya claridad conceptual de qué es lo que queremos decir con los conceptos aplicados a la educación, con ello, con el concepto de competencia fundamentalmente. Si entendemos el campo de producción simbólica como un conjunto de relaciones en el que la explicitación de las condiciones de posibilidad de un concepto son fundamentales, ¿cierto? Estaríamos pensando, si pensamos que dado eso, en el campo educativo también tendríamos que crear las condiciones, aclarar esas condiciones, estaríamos pensando que el campo educativo es un campo de producción simbólica, y no lo es. O sea, no se trata de discutamos, estudiemos en educación qué quiere decir competencia para que lleguemos a los niveles de complejidad de la categoría en el campo de producción. No, es que el campo de producción, digamos, está condicionado por tensiones internas y por presiones externas, un poco lo que Bourdieu señala como constitución del campo. Me parece que tiene que ver más con las presiones externas, pero también hay algo del orden de la tensión interna, que es más en lo que he hecho énfasis, y que estaría diciendo, por supuesto de manera un poco inexacta, que el campo de producción es una gramática.
Si frente a eso caracterizamos el campo educativo, el campo de recontextualización educativa, tendríamos que decir que es una pragmática. Es decir, que lo que allí rige es más del orden de lo que caracteriza a Bourdieu como las características del campo. Es más pragmático el campo educativo. Uno no puede llegar a un congreso de físicos a decir, no, yo por aceleración entiendo esta otra cosa, respete mi opinión. No, si usted llega, usted tiene que llegar con las categorías, con la gramática, con la axiomática y poner a funcionar eso delante de los que comparten una manera de operar con nociones, con categorías. En cambio, en el campo educativo uno puede decir cualquier cosa, cualquier estupidez. Por ejemplo, este señor, el director del ICFES, que definió las competencias como saber hacer en contexto, es decir, una estupidez en relación con lo que se ha hablado en el campo de producción simbólica, donde justamente, miren, y en eso Chomsky tiene una aventura por la filosofía que, pues según Muna, no es muy consistente, pero digamos que es interesante. Los filósofos, no sé si le han echado una miradita a ese libro que se llama Lingüística Cartesiana, que es una investigación en el 66 que hizo Chomsky. Bueno, ¿qué tiene de interesante para mí eso? Que el tipo va a preguntarse por cuál es la condición humana, de qué estamos hechos, y para eso recurre a lo que pasa después de Descartes, para fundamentar ese concepto de competencia. Es decir, el propósito no es el de poner un concepto a circular porque me gusta, sino en el marco de la producción simbólica hay si quieren, un impasse para Chomsky, que se resuelve recurriendo a la discusión filosófica sobre la condición humana. Y en ese sentido la competencia es una inferencia. La competencia no está ni es medible, porque resulta que, retomando pues el planteamiento cartesiano y de los postcartesianos, la diferencia entre el animal y el ser humano es que mientras en el animal hay un repertorio de respuestas ante un conjunto de estímulos posible, en el ser humano no. En el ser humano hay una especie de vacío, de iancia entre el estímulo y la respuesta. A esa iancia, a ese vacío, a esa inexplicable capacidad de responder de manera completamente contingente en el ser humano, se la llama inteligencia, se la llama competencia, ¿sí? Porque no hay correspondencia. Entonces miren, en el campo educativo llega el ICFES y dice competencia, saber hacer en contexto, y es medible, o sea, todo lo contrario de lo que estamos estableciendo en el campo de producción. Entonces yo diría, si en los campos de producción y recontextualización tenemos gramática y pragmática, podríamos definir el campo de producción como aquel en el que pesa más la gramática y el campo de recontextualización como aquel en el que pesa más la pragmática. Entonces, la educación, bueno, antes, una práctica no necesita ser esclarecida para funcionar. La educación no necesita estar esclarecida para que funcione, ni la paternidad, ni la amistad, ni el amor. La educación viene funcionando, claro, ya cada vez menos, ya cada vez hay menos escuelas. Yo me atrevería a dudar de que los fundamentos del dispositivo escolar estén todavía incólumes. Hay un funcionamiento de esa práctica que no depende de su comprensión. Entonces lo que habría que pensar es que ese nivel tan reputado en educación de plantear objetivos, misión, visión y todas esas carretas, pues es una manera de hacer en un contexto del decir que no necesariamente se corresponde con el hacer. En el hacer, por ejemplo, estamos viendo en educación la erosión del saber. Los maestros no quieren saber, los maestros sienten que es un insulto que les digan academicistas, por ejemplo. La academia ahora es un insulto, es una cosa de la que hay que evadirse. Los maestros les preguntamos a los muchachos qué quieren aprender, por ejemplo. Entonces, en los hechos, la práctica en el campo escolar está promoviendo la existencia, una desestructuración del sistema educativo, ¿sí? Y en los planteamientos, en los propósitos, seguimos hablando de la formación integral, de la calidad, de la excelencia. Lean nomás aquí en la carpeta. Sí, pero es que la práctica educativa no se rige por los propósitos educativos. En cambio, cuando se trata de, como decías,
de la condición del concepto en el campo de producción, allí sí la explicitación es un requisito. Teniendo en cuenta que en la educación se manejan muchos conceptos y basándonos en los conceptos de evaluación masiva de Chomsky, Veron y Haim, ¿qué opinión podríamos dar acerca del ICFES? Que según el ICFES es la pauta de medición de las competencias de nuestros estudiantes, especialmente de secundaria. Bueno, un chiste no es chiste en el momento en que se dice, sino por la reacción del público. ¿Sí o no? Yo les tengo un chiste buenísimo y les echo el chiste y todos ustedes se quedan mirándome sin mutar su rostro, pues entonces no fue un chiste, tengo que mandarlo a los ¿cómo se llama? Los cuentahuesos o alguna cosa de esa, porque no es un chiste. Es decir, el enunciado no termina cuando yo pongo el punto, sino cuando el otro hace un gesto, cuando el otro pone a circular eso, cuando lo toma para sí. Entonces, que el ICFES sea el paradigma de medición depende de la respuesta nuestra, no depende de lo que el ICFES haga. El ICFES puede hacer lo que le dé la gana, pero que nosotros premiemos, castiguemos, regañemos en función de los exámenes del ICFES, eso es lo que le da consistencia al examen. Que 600.000 muchachos se vean en obligación de ir a presentar el examen para aspirar a la universidad, que la universidad lo ponga como condición para aspirar a entrar a sus aulas, eso es lo que le da consistencia al ICFES. El ICFES puede decir, yo soy excelente para medir, o yo soy una caspa para medir, pero lo que le da la consistencia a ese lugar es nuestra respuesta, no lo que él haga. Y lo que él hace, intenta hacerlo bien. El problema es si, por ejemplo, las competencias son medibles. Desde la perspectiva de Himes, te cuento un pedacito de la historia. Himes es un profesor, en ese momento que plantea la competencia comunicativa, era un profesor de niños especiales. Entonces, el Chomsky diciendo hablante oyente ideal en una comunidad lingüística homogénea y Himes con niños con síndrome de Down en su clase. Entonces el tipo dice, ¿cómo le ocurre hablar cómo le ocurre homogenizar a los hablantes cuando mi material es justamente con quien me las tengo que ver, es con quien no es regular, con quien no puedo poner en ese planteamiento suyo? Entonces, digamos, la evaluación para Himes es una manera de, como decía yo al final, la evaluación es una manera de legitimar la diferencia que se ha producido antes, no en el momento de la evaluación. La evaluación hace que yo, sujeto singular, cargue con las implicaciones de los procesos sociales. Pero al darme a mí unos resultados y yo ir con ellos a intentar inscribirme en una universidad, se borra todo el proceso social que me hizo estar en la posición en la que estoy frente a los conocimientos por los cuales respondí en una prueba. Entonces, lo que es un proceso social queda convertido en una habilidad personal, a partir de una evaluación que va contra el principio mismo del concepto. El concepto de competencia es inferible, no es detectable, no es visible, no es evaluable. Igual que la inteligencia. Durante los primeros 50 años del siglo pasado, los psicólogos no se cansaron de decir, esto hay que volverlo a preguntar, esto hay que darle la vuelta, hay que volver a coger al sujeto en otras condiciones, etc. ¿Por qué? Porque no hay la inteligencia, hay una inferencia de algo, de una incógnita, en función de que el hombre no responde a los estímulos de manera preprogramada, de manera fija. Entonces, fíjate, el ICFES tiene la consistencia que tiene por los actos nuestros, en el colegio, como padres, como estudiantes. Esa es la cosa. Ahora, pasando a otro acápite de esa reflexión, habría que decir que estamos en una sociedad en la que decae todo el tiempo los referentes. Digamos, todo es discutible, nadie es autoridad, la enciclopedia ya no la hacen las personas que saben, ahora la hacemos entre todos, la Wikipedia, ¿sí?
¿Usted quién es para venirme a decir eso? Eso me lo está diciendo usted, pero mañana puede ser distinto. Ya no hay referentes, Dios ha muerto. Se acabó esta joda, ahora todos iguales, ningún profesor viene a enseñarme a mí nada, los profesores se declaran ignorantes delante de sus estudiantes, se declaran ignorantes, no es que manifiesten la falta por el hecho de que son investigadores. No, yo soy ignorante, es decir, no voy a hacer nada por mejorar esa condición. Es más, soy igual a ti, como tú ya acabas de llegar, y eso quiere decir que no sabes de esto porque acabas de llegar supuestamente a aprenderlo y yo soy igual que tú, pues tú tampoco sabes nada. Los estudiantes ahora hacen los programas, discuten los currículos. Antes de estudiar, ellos ya tienen una postura frente al... En la pedagógica, por ejemplo, mis estudiantes de tercerito, así chiquiticos todavía, diciendo que a este programa le falta filosofía política. Y yo le pregunto, ¿y vos qué has leído de filosofía política? Nada, pero le falta filosofía política. Ni siquiera ha terminado de leer La condición humana de Hannah Arendt, que fue lo que comenzó a leer, y ya sabe cómo debe ser un programa de filosofía. Bueno, esa es la época. Cosas como el ICFES, cosas como las evaluaciones, tienen un sentido que no me parece tan evidente, y es el de tratar de darle alguna consistencia a algo por el orden del promedio del comportamiento individual. Es decir, ya no es el referente como es para nosotros el saber, como es para nosotros Descartes o Aristóteles o Hume, que los tenemos ahí para discutir y tal, pero no los consideramos unos tontos, sino gente que se tomó un trabajo. Bueno, esa ausencia de referentes ahora se pretende reemplazar, fíjense la frecuencia de esto, con el contrato, la firma de acuerdos en la institución. O sea, ven acá, firma con tu papá aquí delante del rector que no vas a escupirle al profesor a la cara. Pero eso no era una condición para llegar uno a un colegio antes, que uno no le escupía en la cara a los profesores, que uno estudiaba, etcétera. No, ahora hay que ir a firmar delante de otro que uno va a estudiar, por ejemplo. Imagínense, lo que antes era un referente externo, ni siquiera era un asunto de ese colegio, de ese maestro, de esa institución, era un asunto de la condición de estudiante. Entonces ahora se regula por el contrato, por el convenio, por el acuerdo personal. Las encuestas son así, son del orden del promedio de nuestras opiniones. Imagínate el valor que puede tener el promedio de la opinión, y sin embargo lo elegimos como esa condición estructural, trascendente a nosotros como semejantes, como para poder tener algún referente. Entonces nosotros, en lugar de que las encuestas sobre intención de voto midan la intención de voto, en realidad la constituyen. Hay gente que le preguntan, ¿usted por quién va a votar? Y dice, no, depende de lo que estén mostrando las encuestas. Entonces fíjate que no se trata, y lo mismo es el examen del ICFES. El examen del ICFES vino a transformar la práctica educativa en los colegios. Ya en los últimos años se empezó a meter preparación para el examen, después eso se fue prolongando, y ahora desde que los muchachos entran al colegio en primaria, ya la lógica educativa está pensada en términos de las pruebas, en términos de las evaluaciones masivas, ¿sí ves? Entonces es decir, por un lado es la ignorancia total de los conceptos, pero que adquiere consistencia por nuestra convivencia, ¿sí? Pero por otro lado es un esfuerzo social por darle consistencia a algo que ya no existe ni a nivel de la familia, ni a nivel de las instituciones educativas, ni a nivel del funcionamiento social. Yo entiendo y estoy de acuerdo en gran medida del planteamiento, porque el nivel de banalización de los planteamientos en el ámbito educativo, como él muy bien ha señalado, es realmente sorprendente. Pero creo que este es un espacio de discusión precisamente sobre eso, ¿no? Y en gran medida depende de estas discusiones, de que estos seminarios se entiendan como eso, como una actividad de discusión académica sobre la educación, en donde se puede de alguna manera encontrar un punto de fuga a esa mecánica banalización de políticas que pretendidamente se lanzan como políticas académicas, cuando de pronto están mediadas por intereses de problemas fiscales, etcétera, etcétera, como usted muy bien ha señalado, ¿no? Y el riesgo, creo que ese es un gran desafío, de encontrar ese punto de fuga en un momento donde de todas maneras el análisis de Verón, que está en su polo opuesto al de Chomsky,
sí, de alguna manera sí arroja claridad sobre un ámbito que ineludiblemente está abocado a agentes que no están bajo nuestro control, como individuos, como docentes, que no están bajo nuestro control absoluto. Que habría que preguntar en qué medida el docente puede agenciar espacios que escapen a esas, digamos, dinámicas ya establecidas, porque pues entonces uno, complementando lo del chiste, entonces las competencias se convierten como en un mal chiste del IFES. No nos reímos de eso porque no sabemos ni de qué se está hablando ahí, ¿no? Y quedamos asoprados de que ese concepto se haya extrapolado de una manera irresponsable a toda la educación, como usted señala en la ponencia de una manera muy clara, de una manera irresponsable, y que nosotros sigamos operando con esos conceptos sin haberlos pensado. Y creo que este es un espacio para pensarlos, y en ese sentido me alegra que se esté dando esta discusión. Gracias. Sí, claro. Muchas gracias por la pregunta. Se me perdió aquí el colega que preguntó al principio, porque sí, la idea no es un pesimismo de apague y vámonos, al contrario, la idea es si no nos lo tomamos en serio y todo lo que hagamos es un papelacro del mismo orden de lo que intentamos desmontar o criticar. Por ejemplo, que ahora uno va a hacer una conferencia y le dicen de antemano, mande la presentación por correo electrónico para tener la lista, mande la presentación. O sea, ahora condición de hablar es usar los muñequitos de Bill Gates, ¿sí? Y yo pensé que solamente a los estudiantes les ocurría eso de que se iba la luz o no funcionaba el DVD y se quedaban sin nada que decir. No, me cuentan que en la pedagógica ahora hay profesores que ya no pueden dictar la clase cuando se va la luz. Entonces, no, nos vemos otro día porque no funciona el PowerPoint, ¿sí? Entonces uno antes recordaba a los maestros, cuando yo estudié aquí en la universidad, y fui profesor de aquí en la universidad, catedrático un semestre, las clases de Estanislao eran de 20 personas y había que organizarlas en auditorios de 500, porque íbamos 500 personas a oír lo que él iba a decir, porque nos daba la gana, porque no estábamos matriculados en el curso, ni nada, nos daba la gana. Solamente 20 de esos 500 tenían nota, ¿sí? Y la nota pues él tampoco le importaba quién era quién, ni si hacía trabajo, ni no la ponía ahí como le daba la gana, ¿sí? Pero, o sea, uno puede decir, yo recuerdo a mi maestro por su ímpetu, por su interés, por su manera de aludir a los saberes, en el caso de Estanislao, de cómo recurría a la literatura, al psicoanálisis, a la historia, a la geografía. Es decir, recuerdo eso. Hoy en día los estudiantes, si alguna vez se llegan a acordar de un maestro, recuerdan cómo usaba el PowerPoint, ¿no? Como tan bonitas que eran las es decir, una banalización, pero es que es lo mismo en la emisora, en la música, en la televisión, en la familia, sí, la banalización absoluta de todo, incluyendo este campo, que se supone que es un campo que debería por lo menos instalarse como en un lugar de alguna rigurosidad. Bueno, pero no, la idea no es como un panorama pesimista, no. Habría que decir, a propósito de tu pregunta, que el campo de recontextualización como el campo escolar, porque pues aquí no nos inventamos a Descartes ni a Platón ni nada, sino que eso se produjo allá y aquí venimos a hablar de eso, ¿sí? Difícilmente podríamos hablar de producción simbólica en la escuela, no es imposible, pero difícilmente podríamos hablar de producción simbólica. Ahora, el tipo de recontextualización sería la respuesta en primera instancia a tu inquietud. Por supuesto que hay todo tipo de recontextualización. Por supuesto que una cosa es que en una semana en bachillerato, digamos, ni siquiera en una semana, en una clase, eso Kant hablaba de los nómenos y de los fenómenos, chao, mañana seguimos con Heidegger, ¿sí? Es decir, una cosa es que eso sea una recontextualización admitida en el contexto escolar, y otra cosa es que otro profesor pueda hacer una recontextualización, también sería recontextualización, pero por supuesto mucho más atenido al texto, mucho más atenido a una lógica de discusión, de construcción, etc. Entonces, cada uno de nosotros es
la intersección entre el campo de producción y el campo de recontextualización. Dos de nosotros aquí no harían una clase sobre Hegel de la misma manera, de forma que el asunto no está resuelto por caracterizar la recontextualización o la producción. Por tu pregunta habría ahora que bajar a nosotros, o sea, nosotros, cada uno de nosotros aquí, está lo suficientemente convencido de lo que dice aquí el colega como para apagar el celular y no salirse tan pronto le timbra de la conferencia a contestarlo. Es que es de ese orden, no es del orden de los propósitos bonitos, es del orden de lo que hacemos como sujetos de consumo en este momento. Nadie se soporta ya una conferencia de 2 horas. Nadie es capaz de aguantarse las ganas de ir a contestar el teléfono celular. La lógica de conformación de las subjetividades está excluyendo esta dimensión de la producción simbólica. Y por supuesto de cada uno de nosotros depende que en esa pelea siga teniendo un lugar la producción simbólica, y en ese sentido este tipo de eventos, pues bienvenidos, pero yo no los daría por hecho como una conquista, sino en función de lo que para cada uno se produzca como efecto en su acción, no en relación con la clase de filosofía, eso es lo de menos, en relación con la vida social. Es decir, si de aquí, a la salida de aquí, alguno bota el celular, yo diría, esto tuvo sentido. Pero si sigue con su paginita de Facebook después de haber discutido todo esto, Dios mío, no pasó absolutamente nada. Bueno, la otra dimensión de la pregunta del colega es cómo nosotros no estamos haciendo una caracterización, yo no estoy haciendo una caracterización que conduzca a mejorar objetivos, a aumentar currículos, a hacer capacitación docente. No es por ese camino. Estoy diciendo, por ejemplo, que cuando las relaciones entre semejantes, cuando la relación no está mediada, tenemos la fenomenología del espíritu, el capítulo sobre la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Qué le queda a una relación entre conciencias que se autorreconocen? La destrucción. ¿Y por qué? ¿Y cómo hace Hegel para explicar que no nos matemos? Porque erigimos un referente que no es ni esta conciencia ni aquella, en relación con ese referente que no es ni tú ni yo, tomamos una decisión, cada uno distinta, y es con base en esa diferencia de decisión que nos perdonamos la vida, ¿sí? Cuando ese referente, que en el caso de la escuela es el saber, cuando ese referente se va erosionando, cuando vamos haciendo dejación del saber, cuando vemos que es posible enseñar sin estudiar, porque uno lo percibe todo el tiempo, uno puede pasar la vida entera. Ayer me contaba un colega con el que hago trabajos de literatura, que una maestra le decía, le voy a decir a usted, porque es mi amigo y porque lo quiero mucho, la verdad, vea, yo la última vez que me leí un libro, y eso que fueron unos capítulos, diciendo palabras textuales, fue hace 20 años, una profesora de la normal, aquí en Cali, confesando que ella, confesando no, haciéndonos saber una cosa que es así, y es que el rol de maestro cada vez menos se reproduce en función del saber, y cada vez más se reproduce en función de una pragmática, por ejemplo, hablar de competencias, hablar de objetivos, hablar de estándares, jugarle a esa lógica es lo que reproduce el rol. Por eso le decía al compañero ahora, se trata de una pragmática más que de una gramática. Y entonces, lo que antes parecía imposible, hoy es comidilla, es del día a día. 6 niñas iban a matar a la profesora, a envenenarla con un yogur porque perdieron matemáticas. Estamos hablando de niñas de 9 años. A mí también se me ocurrió matar al profesor cuando me pusieron mala nota de matemáticas, pero nunca lo hice. O sea, nunca me cogieron el yogur y el veneno. A estas niñas les cogieron el yogur y el veneno. Hoy en la mañana dieron una noticia de una chica que la estaban asediando y molestando por internet, se suicidó, una niña de 14 años, algo así. De 13 años. Hoy hacemos batidas al entrar a la escuela y encontramos granadas, tanques de guerra, misiles atómicos en los útiles de los chicos. Y nos parece que eso no tiene nada que ver con nuestra relación como profesores con el Facebook, con el PowerPoint y con el teléfono celular. Y resulta que sí, resulta que el empobrecimiento del saber es una lógica social
y nosotros somos los encargados de llevarla al aula, y es allí donde el saber no reproduce nuestro rol ni constituye la subjetividad del otro. Y es por eso que yo decía, podríamos poner en discusión si las bases del dispositivo escolar existen todavía, o si estamos todavía con una institución llamada escuela, sí, pero convertida en otra cosa, convertida en un garaje para niños, en una, como dice Sloterdijk, un parqueadero para seres humanos, convertida en un jardín infantil, convertida en una caja de compensación, porque los maestros decimos, ustedes van, cuando oigan la frase la van a reconocer en algún colega, decimos al menos que vayan al colegio y no estén en la calle. Eso se llama caja de compensación, no se llama escuela, ¿sí? Que nos parezca ya un logro que no se maten y que estén ahí hablando, dando alguna opinión y nosotros pidiendo la opinión y haciendo lluvias de ideas, cuando eso nos parece un logro, pues lo que estamos es promoviendo la existencia otro dispositivo, pero no el dispositivo escolar.